Este es mi barrio, el barrio de Patrice de Valencia. Los vecinos nos enteramos de que iban a construir una subestación eléctrica y la línea de alta tensión de 220.000 voltios. Hace mucho tiempo que vivo en este barrio, hace muchos años. Los primeros informes indicaban que los campos electromagnéticos producidos por la alta tensión pueden ser muy perjudiciales para la salud, sobre todo para los niños, con mayor probabilidad de contraer leucemia y muchas otras enfermedades. Como siempre a pasear, pero con un ideal que no se envenene. Estas instalaciones son muy peligrosas, por el alto riesgo de graves incendios y muy molestas por el ruido que producen. No queremos la subestación, si no nos quita dolor. Podrían haber rectificado en pro de la sostenibilidad y ecología que tanto defienden. Solicitamos el traslado de la subestación, pero no nos hicieron caso. Cuidado de que tengo 9 hijos y el pequeño a este paso no será su sucesor. Nuestras reivindicaciones se basan en el principio de precaución. Por encima de cualquier otra consideración, en caso de amenaza para el medio ambiente y la salud y en una situación de incertidumbre científica, deben tomarse las medidas adecuadas para prevenir el daño. Mejor, pero quita los cables, es un infierno. Vivir con esto es más que una versión. Creamos la plataforma para el traslado de la subestación a una zona no residencial. Organizamos manifestaciones, caceroladas, cadenas humanas, fiestas infantiles, conciertos, todo tipo de actividades pacíficas para que la sociedad escuchara nuestras demandas que tanto Iberdrola como el ayuntamiento habían ignorado. Cometieron irregularidades en la concesión de la licencia de obras, que el Ayuntamiento de Rita concedió sin licencia de actividad. A finales de 2006 no existía licencia de actividad. Sin embargo, las mediciones indicaban la puesta en marcha de la subestación. Estas irregularidades se han denunciado ante la justicia. Luego dicen que la normativa se cumple, pero ocurren accidentes como el del metro en nuestro barrio, que se llevó a 43 inocentes y del que nadie se responsabiliza. Es peligrosa y estamos exagerando. Y es mentira que da cáncer y que da esta depresión, porque no la pones en la plaza ayuntamiento y te tumbas en la hamaca para que te dé la razón. No nos callaremos. Hay un barrio en lucha, un barrio obrero con conciencia donde 4 malnacidos quieren llevar la leucemia. Ellos no pidieron meterse en ninguna guerra, pero como lo metieron al final habrá pelea, porque diotas asesinas quieren sembrarle en las calles. ¿Qué harán las familias sabiendo que sus hijos tendrán mayor riesgo de sufrir leucemia? ¿Irse del barrio? ¿Quién querrá comprar nuestras casas? Seguro que vosotros, responsables municipales, autonómicos y empresariales, no dejaríais vivir a vuestros hijos en nuestro barrio. Rita, nos has abandonado, ya no eres nuestra alcaldesa y no te vamos a votar.